o lo vamos a empezar? Pues sacamos dos alturas, pues hagamos las dos alturas ahí que fueron las únicas que hicimos. Pero, o sea, pero ya el cálculo como tal se hizo, el de H1 más H2 sobre 4. A ver, profe, pero de pronto estamos, no, todavía no creo, porque ya estemos, o sea, el que tenemos es el que tenemos H promedio en centímetros, drenaje en el escalón en centímetros. Ese es tenemos el siguiente a ese, que es H promedio Al en de, centímetros cuadrados. bueno, que ese fue el más difícil, ¿no? Que era elevar cada uno de esos valores al cuadrado. Entonces voy a habilitar un Excel aquí. Pero organizando ok. Entonces aquí teníamos H promedio. Entonces me regalan los datos, porfa, de presión cero. Me regalan los datos que calculamos aquí, por favor. En el uno pues, 1,575. Listo, y acá. 1,518. Listo. Entonces, pues yo habíamos quedado en la explicación de lo que era la distancia de drenaje. Entonces, la distancia de drenaje es la máxima distancia que debe recorrer una partícula para poder salir. Como en la prueba, pues tiene dos salidas. Entonces, vamos a ubicar esa partícula en la mitad. Entonces, va a ser la mitad del estrato que tenemos en cada caso, pues según la presión que vayamos ocupando. Y como establecemos un promedio, pues hay que dividirle nuevamente entre el número de datos, que sería 2. Entonces, por eso es que nos da H1 más H2 sobre 4. Entonces, esos valores vienen de esa fórmula. Entonces, continuando acá, tendríamos H promedio al cuadrado, ¿sí? Que simplemente pues es elevar estos dos valores al cuadrado. O Profe, sea, esos que tienes ahí son los elevados. Son los que están al cuadrado, sí. ya, ok, ok. Entonces voy a pasarlos para acá. Bueno, entonces con esto vamos a jugar. Entonces, aquí vendría lo que es el T90. Entonces, el T90 pues viene de esas gráficas de Taylor y de Casagrande, bueno, en este caso de Taylor, que tendríamos que dibujar para poder obtener ese dato. Pues yo les había explicado cómo se obtiene gráficamente. Entonces, pues como que la tareita de ustedes era pues hacer el diagramita con los datos que están en las diapositivas de la clase para poder encontrar un número. Pero por ahora vamos a utilizar valores aleatorios. Vamos a decir que en este se tardó 620 segundos y en este se demoró 545 segundos. Estos datos pues son, como les digo, aleatorios pues para avanzar en la explicación de la clase. Aquí vendría el T50, pero en este caso pues lo vamos a saltar, vamos a omitir esa frase. Entonces vamos a seguir con los datos que continúan, que son como ya los datos referentes al ensayo. Entonces, aquí viene una que se llama A sub B y tiene que ver con coeficiente de compresibilidad. Entonces, estos vienen a partir de esos datos que ustedes, digamos, las fórmulas ya las tienen en el formativo que les facilité. Y entonces A sub B dice que es la diferencia entre A sub delta E, perdón, sobre delta P, sabiendo que delta P es la diferencia entre presiones. Entonces, regáleme por favor el dato de delta E, por favor, de los que teníamos acá, de las diferencias de las relaciones de vacíos. Yo tengo 0,048. Y en el otro, 0,028. entonces aquí sería cada uno de estos valores, ¿cierto? Dividido la diferencia entre estos dos. Pues coincidencialmente, pues las dos primeras me indican que 1 menos 0 es 1 y 2 menos 1 es 1. Entonces, pues estos números permanecerán iguales.
ya empiezan a cambiar cuando pues tenemos 4 menos 2, 8 menos 4, 16 menos 8, entonces ahí ya cambia el valor. Entonces este queda aquí. Voy a centrarlo un poquito. Sigue M sub B, que sería el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Necesito por favor que me regalen los datos de E. Estos sí tienen en 0, en 1 y en 2, por favor. En 0 es 1,082. Ujú, En 1 es 1,034. sí, 1,006. ok. Entonces, M sub B, como lo ven en el formato que deben tener, entonces dice que es la relación entre la sub B que ustedes tienen, aquí calculado dividido 1 más E, que vendría siendo la condición inicial. Si estamos comparando entre estos dos, entonces siempre vamos a escoger el mayor valor. Entonces, para el primer caso sería 0.048, 0.048 dividido 1 más este de acá. Entonces ahí me diría 0.023. Voy a corregir aquí pues para que no quede número constante, sino este de aquí, para poder trasladar la fórmula acá abajo. Entonces ustedes pueden verificar en su calculadora pues si lo que estamos haciendo está correcto. Continúa el objetivo del ensayo, ¿cierto? Que es el coeficiente de consolidación. Nosotros habíamos mencionado en la teoría que el coeficiente de consolidación pues es el objetivo central del ensayo, ¿no? Determinar qué tanta proporción del área se reduce o se consolida en función del tiempo. Ustedes tienen allá abajo en la fórmula dos formulitas, ¿cierto? Esas dos formulitas de C sub B dependerán del tiempo que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? Ya sea el T90 o el T50. En la parte de cada una de abajo donde dice T90 o T50 dice T90 promedio. Les voy a pedir el favor de que tachen la palabra promedio porque es solamente el valor de T90, no hay que promediar absolutamente nada. Entonces, para que por favor lo tachen ahí. Entonces, como estamos utilizando T90, entonces utilizaríamos el tiempo teórico del 90% de consolidación, que según las tablas es 0.848. Entonces, 0.848 lo multiplico por la distancia de drenaje al cuadrado y lo divido por el T90. Entonces me da este valor. Entonces, como les digo, ustedes pueden verificar en la fórmula si les da eso o no. Entonces, fíjense que ya estamos acercándonos a valores pequeñitos. Regálame un segundo, por favor. Bueno, volví. Entonces ya tendríamos el valor que necesito Profe, realmente, señor. ¿cuál es el valor de que se utiliza para el T90? 0.848. Listo. ¿Listo? Y finalmente, pues tendríamos un valor adicional que no lo podíamos haber calculado, que es el de la permeabilidad. Recuerdan que nosotros vimos permeabilidad siempre y los ensayos que se hacen de permeabilidad se hacen en suelos granulares porque como requisito hay que hacerlo que sature la muestra y eso en un suelo fino toma tiempo. Entonces, aprovechando de que este ensayo puede durar varios días,
o varias horas, entonces podemos sacar la permeabilidad de estos valores con una fórmula indirecta que relaciona el coeficiente de consolidación con el coeficiente de compresibilidad volumétrica. Y dice que la interacción de estos dos valores, ¿cierto? Y dividiéndolo por 1000. Aunque ahí considera también el gamma del agua, pero pues en este caso vamos a asumir que el agua es 1. Entonces fíjense que ya tenemos valores de permeabilidad de alrededor de valores por 10 a la menos 8. O sea, son valores de permeabilidad muy chiquitos. Entonces fíjense la versatilidad que tiene esta hoja. Entonces con eso daríamos por terminado la hoja de cálculo. Entonces ustedes pueden ver que estos cálculos se hacen de una manera muy sencilla, muy rápida, conociendo pues las fórmulas, ¿no? Entonces ustedes van a disponer de las fórmulas a la hora de hacer el examen final. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe, ¿me puedo volver a repetir cómo halló el CB? Utilizando la fórmula es 0.848. 848 por esta distancia de drenaje Ujú, y la divides por el T90, ujú. Y en este caso T90, ¿cuánto es, profe? 620 segundos. Eso era que me faltaba. Profe, ese 620 y 545 lo supusiste, ¿cierto? No se sacó de algún lado. Sí, lo supuse porque como les digo, esto se obtiene es con la gráfica de Taylor. Entonces, tenía yo que haber hecho la gráfica de Taylor con los datos de las diapositivas de la clase, ¿sí? Y hacer la gráfica y hacer el procedimiento gráfico que les expliqué. Entonces, como en este caso pues no lo tenemos hecho, pues yo supuse los valores, pero a la hora de hacer el trabajo, entonces sí tienen que hacer las gráficas primero. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, con esto terminamos la parte del gráfico, pero sin embargo, nosotros tenemos que obtener una relación gráfica que es la siguiente. Voy a ver si puedo colocar esto, así, eso. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a medida de que las presiones aumentan, las relaciones de vacíos van disminuyendo. Esto lo vamos a mostrar. ¿Dónde es que están las líneas? Lo vamos a mostrar en otra gráfica. ¿Cierto? Que se va a llamar curva de compresibilidad. Entonces va a relacionar acá los vacíos con las presiones. Entonces, en el formato que yo les voy a facilitar o que en el laboratorio les van a facilitar, van a ver que es una escala semilogarítmica, donde las presiones ya están definidas, el eje X ya está marcadito en divisiones, pero la relación de vacíos no. Eso significa que las personas que están haciendo el dibujo deben hacer el gráfico a una escala prudente, ya que el gráfico les tiene que dar más o menos así. Algo así, tiene que darles. O sea, a medida que las presiones aumentan, las relaciones de vacíos disminuyen. Entonces, esto que voy a hacer ahora, voy a dejar por aquí. Dejará que les dejo, voy a abrir aquí el tablón. Veo por aquí que ya han consignado los videos, eso está bien. Entonces yo voy a escribir acá una serie de cositas, entonces para que a ustedes les quede digamos que ese registro. Entonces voy a pegar esta imagen allá al tablón y para que la tengan ahí. Entonces aquí voy a obtener lo que se llama esfuerzo de preconsolidación. Y lo vamos a llamar con la letra sigma. Aquí solamente voy a escribir S, ¿sí? Porque me tocaría cambiar de tipo de letra y en Paint son sigma prima C. Este esfuerzo me va a indicar las cargas que ha soportado el suelo durante toda su era geológica. Entonces, para poder encontrar este valor de acá, voy a escribir un proceso gráfico. Entonces, lo que voy a hacer es
que primero voy a escribir los pasos y después los voy a montar en el dibujo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicar el punto de máxima curvatura y trazar por ese mismo punto una tangente. Segundo, por ese mismo punto, trazar una línea horizontal. Tercero, trazar una bisectriz en el ángulo formado por las líneas 1 y 2. Cuarto, por la parte más baja de la gráfica, trazar una tangente. Y quinto, proyectar verticalmente el punto de corte entre las líneas 3 y 4. Entonces, aquí les dejo el texto. Entonces, ya les voy a montar aquí cada uno. Entonces, dice ubicar el punto de máxima curvatura y trazar por ese mismo punto una tangente. Entonces, voy a empezar, digamos que por colores. Entonces, yo ubico el punto de máxima curvatura. Ese es un criterio que cada uno de ustedes va a tener. Entonces, uno dice, bueno, yo pienso que la máxima curvatura de esta gráfica me dio aquí. Entonces, voy a ubicar el puntico. Y sobre ese puntico voy a trazar una tangente a ese punto. Digamos que dio por aquí. Entonces, esta la llamo línea 1. Por ese mismo punto trazar una línea horizontal. Para que no quede tan larga. Y esta la llamo línea 2. ¿Listo? Entonces me dice a mí que trace una bisectriz. ¿Quién me dice que es una bisectriz? No todos, pues. Se fueron, ve. No, aquí estamos, aquí estamos. ¿Me preguntó, profe? ¿Qué es una bisectriz? ¿Es una línea que divide el ángulo en dos partes iguales? Muy bien. Entonces, ustedes no lo van a hacer con técnicas de dibujo, ¿no? Simplemente, pues ustedes calculan más o menos por dónde se divide el ángulo. Entonces, digamos que esta la llamo línea 3. Entonces me dice por la parte más baja de la gráfica trazar una línea tangente. Entonces voy a buscar esa parte baja que es por aquí y trazo una línea tangente. Y esta la llamo 4. Y finalmente me dice proyectar verticalmente el punto de corte entre las líneas 3 y 4. Ese punto dio aquí. Entonces aquí hacen hacen la proyección. Voy a hacerla aquí derecho. Y entonces acá abajo van a encontrar lo que se va a llamar sigma prima C. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento que hay que utilizar. Voy a de una vez, marcárselo acá. Me toca guardar la imagen.
Listo, ahí les queda en el tablón para que la repongan en sus cuadernos. Entonces, este esquema o determinar ese esquema me divide a mi suelo dentro de dos ramas, una para acá y otra para acá. Entonces, esta rama que está acá se va a llamar rama de recompresión. ¿Esto qué quiere decir? Significa que cualquier esfuerzo que yo tenga del lado izquierdo de este gráfico, el suelo ya lo ha soportado antes. Entonces, por ejemplo, les pongo como un ejemplo. eh, si ustedes todos los días cargan a la universidad 3 libros y un día les tocó cargar uno solo, entonces para ustedes debería ser más fácil de llevar esa carga. Entonces eso es lo mismo que va a sentir el suelo. El suelo ya ha pasado por este esfuerzo, entonces dice, no voy a tener ningún problema en soportarlo. La relación de vacíos, el cambio de relación de vacíos durante esta etapa no es tan significativo. Ustedes ven que la pendiente es más o menos suave, pero si de pronto cae acá en este otro lado, se va a encontrar dentro de lo que se llama rama virgen. Entonces, la rama virgen significa que pues, esos esfuerzos nunca antes los ha soportado el suelo. Entonces, desde ese caso podemos decir, en el mismo ejemplo del maletín, que si usted todos los días carga 3 libros, un día cualquiera le tocó cargar 6. Entonces, para usted debería ser un poquito más complejo, ¿sí? Y la relación de vacíos pues va a ser más grande. Mire el cambio más abrupto cada vez que se van aumentando las presiones. Dentro de estas ramas, pues podemos clasificar a los suelos dentro de dos tipos. Entonces, este suelo se va a llamar, el que está en la rama de recompresión se va a llamar suelo sobreconsolidado. ¿Sí? ¿Qué pasó, Mayorga? No, César, profe, qué pena. No fue. ya. Y el suelo que está acá, en la rama virgen, pues se va a llamar suelo normalmente consolidado. Entonces, fíjense que ya empezamos a tocar tipos de suelo en función de su consolidación. Si ya ha sido consolidado antes o si es la primera vez que pasa por ese proceso. Entonces, es importante destacar que hay que saber identificar cómo se va a diferenciar si el suelo es sobreconsolidado o normalmente consolidado. Entonces, para este caso, vamos a hablar, voy a insertar una ecuación acá, de algo que se llama relación de sobreconsolidación, o lo que se puede llamar RSC, o en otros textos en inglés se llama OCR. Y esto va a ser igual siempre. Aquí están los simbolitos, sí. Al esfuerzo de preconsolidación que estamos calculando, dividido el esfuerzo que estemos trabajando en ese momento, el esfuerzo geostático actuante. Entonces vamos a tener lo siguiente, que si esa división que está ahí es menor o igual que 2, podemos considerarlo como un suelo normalmente consolidado. Y si esa división es mayor que 2 de forma exclusiva, perdón, es un suelo sobreconsolidado. ¿Listo? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que identificar una serie de situaciones particulares. Me pensé que tenía por aquí a la mano. Bueno,
Entonces, continuemos acá. Resulta que de esta gráfica, voy a hacerla un poquito más grande. Voy a tener aquí a la mano abiertas las... Debo tener por aquí. No tengo las diapositivas aquí descargadas. Tocar irme acá. Aquí está, pues, aquí está ya un poquito más resumido, ¿cierto? Lo de la curva de compresibilidad, rama de recompresión, rama virgen, cómo se calcula. Entonces, ¿a qué voy? A que esta gráfica, ¿cierto? Que yo la voy a hacer aquí. Necesito sacarle unos coeficientes. Esos coeficientes voy a hacerla por aquí. Voy a hacer estas dos de una vez. Estos coeficientes tengo que sacarlos bajo unas pendientes, pero las pendientes solo pueden sacarse en gráficas rectas, en líneas rectas. Como yo tengo esta línea curva, tengo que hacer una corrección a esta gráfica. Entonces voy a partir de la idea de que yo ya aquí tengo la sigma prima C. Entonces los pasos de corrección son bastante sencillos. Entonces, ¿en qué consiste? Lo primero que hay que hacer es saber qué valor de relación de vacíos inicial pues tenemos aquí. Eso pues nos lo da la tabla de Excel, ¿cierto? Con la presión que llamamos presión cero. Entonces lo que voy a hacer yo aquí es ubicar en un puntico, un poquitico por encima de este valor de inicial de E sub 0. Bueno, esto no es un punto, pero bueno. Vamos a hacer el puntico. Un poquitico por encima, no tiene que ser mucho. Y voy a trazar una línea recta paralela a la línea que estoy cruzando y que corte con el sigma prima C que dibujé acá. Segundo, como yo ya sé el E sub 0 acá, ¿cierto? Voy a descubrir cuál es el E sub 0. Ahora por acá abajo voy a encontrar el 0.42 E sub 0. Entonces el mayor valor que hayamos encontrado acá de condición inicial, por ejemplo, el primer caso de E, ustedes me dijeron que era 1.082. Multipliquen ese 1.082 por 0.42. Da 0.45. 0,45. Bueno, entonces ustedes buscan en su escala 0.45 y lo ubican acá. Entonces ustedes proyectan, digamos dio por ahí, entonces ustedes proyectan acá. Y posteriormente, a partir de este punto y pegado aquí paralelo, ustedes trazan otra punta, otra conexión aquí. De tal forma de que esa gráfica curva que ustedes tuvieron al principio se les va a quedar convertida en dos líneas rectas. Entonces, esa es la curva corregida. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Por ejemplo, pues ustedes en las diapositivas ven acá, en esta, que aquí se les hace esa corrección. Entonces, miren que la gráfica curva queda convertida en dos líneas rectas. Entonces, aquí aparece el 0.42 E sub 0. Si de pronto les queda más por debajo que la gráfica que dibujaron, pues lo que ustedes hacen es prolongar la gráfica hasta donde tenga que prolongarla.
¿Listo? Si ya tiene pues una continuación, entonces ustedes la proyectan hasta allá donde les dé el 0.42. Muchas veces pasa eso. Muchas veces ustedes tienen el dibujo y el 0.42 les queda muchísimo por debajo de la gráfica original. Entonces simplemente es proyectar y ya. Entonces ahí ya tienen el dato de corrección. Aquí hay un dato interesante que no lo vamos a considerar, es qué pasa si nosotros pudiéramos retirar esa carga, ¿no? Entonces ustedes ven que el ejemplo es que el suelo en condiciones naturales le voy aplicando agua, le voy aplicando carga hasta que expulse toda el agua, ¿cierto? Entonces fíjense que ya va aumentando aquí. ¿Qué debería pasar si el suelo es estático? Si el suelo es, perdón, es elástico. Si el suelo fuera elástico, pues si yo le quito la carga, pues ella debería recuperarse otra vez al nivel inicial, que es el que se está viendo aquí. Pero como el suelo no se comporta de esa forma porque yo le perdí agua, entonces él se puede recuperar, digamos, por un espacio que ocupa el aire. Sin embargo, él nunca va a poder llegar al mismo nivel. Entonces, este suelo se le conoce como comportamiento de elastoplástico, o sea, es parte elástico y parte ya plástico, que significa que ya las deformaciones no se pueden recuperar. Entonces vuelvo acá. Entonces con estos valores yo voy a necesitar calcular una serie de eventos aquí. Entonces voy por un datico, ya regreso y continuamos.